Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me ama, tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte, profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré. Tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que alcanzaría a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Permanece por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me ama. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Hace todas las cosas para mi bien. Hace todas las cosas para mi bien. Hace todas las cosas para mi bien. Permanece por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me ama. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Gloria a nuestro Dios. Es muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas y hay problemas, pero pues todo lo que uno lo ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿verdad? Hay que volver a intentar. Ayer que la quería ver, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque pues, yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté
Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentiras tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga. Para mí es un honor, un privilegio estar en esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Primero que nada, se me descompaginó todo aquí. ¿Qué le puedo decir? Para mí es un honor estar con ustedes en esta mañana. Yo tuve el privilegio de conocer al pastor Rolando Johnson para septiembre del año pasado, en un viaje en Mérida, Yucatán, México, como parte del compañerismo bautista cooperativo, al que obviamente con el cual nos asociamos. Tuvimos la oportunidad de hablar. Me había dicho, cuando estés por Dallas, Fort Worth, date la vuelta por nuestra congregación para que puedas compartir la palabra del Señor, y así fue. Me acompaña en esta mañana mi señora esposa, Yesenia Sayas, y mis dos preciosos hijos que se parecen a ella bastante. Ayuné bastante para eso. Yesel, el mayor, y Zair Rodríguez, el menor. Yo estoy por esta zona porque en esta semana voy a ser comisionado por el compañerismo bautista cooperativo como el misionero o personal de campo, ese es el término que se utiliza, para la frontera entre México y Estados Unidos. Yo soy abogado de inmigración por entrenamiento. Entonces, el Señor hizo, como siempre hace las cosas, las prepara de antemano,
y entonces mezcló mis dos pasiones, ¿no? El derecho, las leyes, con el corazón pastoral que ya yo venía ejerciendo previamente, y nada, la gloria y la honra para él. Pero quiero aprovechar en esta mañana, antes de comenzar a predicar, aunque sea un minuto, para orar por el pastor Rolando Johnson y su familia que tienen COVID. Así que si me acompañan en esta oración. Padre, venimos delante de tu presencia nuevamente. Padre, exaltamos delante de ti e intercedemos por el pastor Rolando Johnson y por su familia en este momento, Señor. Te pedimos no tan solo por sanidad, sino por una recuperación pronta, y también que le permitas el descanso que merece para poder recuperarse en el tiempo que corresponde. Padre, te pedimos que esta enfermedad no se propague ni a él, ni a su familia, ni a su esposa, ni a nadie, Padre, de sus allegados, y tampoco, Señor, a personas que hayan venido en contacto con el pastor. Te pedimos, Señor, esto con corazones, Señor, que creemos en ti, y te pedimos estas oraciones porque nuestro corazón en lo más profundo quiere que el pastor se sane y esté con nosotros de vuelta la semana próxima. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo vengo de la primera iglesia bautista de Harlingen, que pastor el pastor Roberto Rodríguez, así que saludos a nombre también de mi pastor en esta mañana. El texto bíblico de esta mañana es, para que lo puedan buscar en su palabra, en su Biblia. La palabra se encuentra en Mateo 25, versículos del 31 al 46. Hoy sí vamos a leer bastante Biblia, pero está en Mateo 25, versículos 31 al 46. La palabra la vamos a leer en este momento. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Permítanme orar rapidito por esta palabra. Padre, he leído la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para compartir con esta congregación preciosa en esta mañana. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de los hermanos,
como si fuera tierra fértil de fruto al 100%. Y te permito que yo me preste, Señor, como un instrumento al 100%, totalmente humillado, para que seas tú el que hable a través de ella. Que tu Espíritu Santo nos visite, Señor, y haga con esta palabra como entiende, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En los pasados meses yo he estado en mi tiempo de oración acudiendo al Señor, y el Señor me ha estado llevando, preparando quizás para la predicación de hoy, ¿no? Me ha ido llevando a través de la palabra a encontrarme con ciertos textos que lo que hacen es mostrarme el corazón del Señor para con los migrantes. El corazón que tiene el Señor para con los migrantes. ¿Y qué vamos a hacer hoy? A mí me gusta dar una explicación antes de entrar al texto para estar claro. ¿Okay? En primer lugar, el propósito que tiene esta palabra esta mañana es mostrarles a ustedes el corazón del Señor hacia los migrantes, pero también el plan y el propósito, porque el Señor tiene un plan y un propósito con ellos. También les quiero mostrar el corazón, el plan y el propósito del diablo con los migrantes y con el tema migratorio. En esa manera de mostrarles esto a ustedes, quiero que empiecen a darse cuenta cómo contrastan, cómo se diferencia el uno del otro. Pero también quiero que entiendan que esto no es que el corazón del Señor y del diablo hacia los migrantes no es un asunto que se está dando, no es una lucha que se fragua hoy. Esto es algo que, si vamos a la dimensión espiritual, es una lucha que se lleva dando desde el principio y se seguirá dando hasta el final. ¿Okay? Y lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Quiero que vayamos a la actualidad, con algunos hechos de la actualidad, y lo veamos a la luz de esta lucha en dimensión espiritual que se lleva dando a través de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquellos que son migrantes o que tienen vecinos migrantes entiendan, primero, que el Señor está de tu lado, el Señor está contigo y el Señor te entiende. Y que siempre ha estado con los migrantes desde Génesis hasta el final de la palabra y hasta el final del tiempo. En ese proceso nos percataremos de una cosa más: que Jesús se convirtió en un agente unificador de naciones y culturas. Como Jesús es ese que derrota las enemistades para unirlo todo en Él, bajo Él. ¿Okay? Como parte de ese plan de Dios espiritual del que estamos hablando, ¿correcto? Y finalmente entendamos, sobre todo aquellos que son migrantes, entiendan algo bien importante. ¿Cuán importante eres tú para Dios en ese plan que Él tiene? ¿Estamos acá? Es bastante ambicioso lo que yo me propongo hacer en esta mañana, pero es lo que el Señor me ha revelado, ¿no? En primer lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo, vamos a hacer un viaje en la palabra, a través de la palabra, en el tiempo, y vamos a tocar algunos puntos de las cosas que pasan hoy día para entender cómo se hizo antes y cómo se hace hoy, qué pasó antes y qué pasa hoy. Pero comencemos entonces con el texto que acabamos de leer, que es Mateo 25. Mediten en el contexto de lo que yo acabo de leer. Se llama el juicio de las naciones. Mediten también en quién es el interlocutor, el que habla en el texto. Es Jesús, el mismo Dios. Aquí no es Pablo interpretando, aquí no es Moisés que se le dio una revelación, no, aquí es Dios mismo hablando. Esto es ley, letra escrita, directa. ¿Okay? Y lo curioso es que te está adelantando su juicio. Nos está adelantando cómo Él va a juzgar cuando regrese a las naciones. Y la gente dirá, bueno, eso es a las naciones. Sí, como si las naciones no tuvieran gente. Seguro, a las naciones, y se refiere a la gente en las naciones. Eso es, entendemos a los que no creen en Dios, a los que creen en Dios, a los que vienen a la iglesia, a los que no vienen a la iglesia, cómo Él va a juzgar. Y lo curioso es que no digan por ahí, no sé cómo va a juzgar Dios, pero está adelantando Mateo 25. No quiero excusa después de hoy. Pero por si acaso, entiendan qué es lo que está diciendo.
Y si vamos al versículo 35, vemos que una de las personas que él destaca es al forastero. Forastero es una persona, lo mismo que un migrante, una persona que ya no está en el país donde nació y se encuentra en otro. En el contexto del que está aquí sería un extranjero. ¿Cierto o falso? Un peregrino era el término que se utilizaba en otras ocasiones, una persona que no es natural de ese lugar. Y fíjense que cuando habla del forastero, habla de que está entre los más pequeños de estos. Lo equipara al que no tiene hambre, al que deambula. Lo equipara al que no tiene que beber. Lo equipara en muchas ocasiones en el Viejo Testamento, se equipara con la viuda. En otras palabras, el vulnerable. ¿Correcto? Entonces, Jesús dice algo. Que todo lo que se le haga a él, se le hace. Todo lo que le ocurra a un migrante, a un forastero, o lo que le hagan a él, se lo están haciendo a Jesús mismo. Por cuanto no me disteis de beber, por cuanto fui forastero y no me recogisteis. Si ustedes escuchan historias de migrantes que han sido secuestrados, no han secuestrado migrantes, han secuestrado a Jesús. Jesús mismo se está identificando con la situación, con el dolor, con la vulnerabilidad de ese migrante. Así que si eres migrante, no te preocupes. Jesús dijo que Él está en tu misma condición. Él lo que le está rogando a aquellas personas, pongámoslo en esta visión. Jesús le está pidiendo a los que creen en Él, que cuando vean un migrante, de la misma manera que cuando ven al que tiene hambre, al que no tiene ropa, respondan a Él, como si estuvieran respondiéndole a Él, a Jesús, ¿correcto? Y se está identificando, está pidiendo que vea su imagen en esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos a ver el ministerio de Jesús, Él comenzó hablando de el reino de los cielos ha llegado. Arrepentidos, el reino de los cielos ha llegado. Y ya él ha predicado el reino de los cielos por bastante tiempo hasta que llega a esta parte. Y dice, bueno, ya prediqué el reino de los cielos, ¿correcto? Sí. Bueno, pues a los que creen en mí, entiendan que hay un reino por encima del tuyo. ¿Cómo tú vas a ver la imagen mía en esa persona? Cuando tú entiendas que tú eres miembro del reino que está por encima del que tú perteneces en esta tierra. Ah, es que yo estoy orgulloso de ser americano. Yo estoy orgulloso de ser canadiense. Perfecto. Pero antes de tú ser americano y tú ser canadiense, tú eres miembro del reino de los cielos. Amén. Tus reinos de la tierra, tus reinos terrenales, a mí, muy respetuosamente, poco me importan cuando se trata de responder a la necesidad de un ser humano. Eso se llama nacionalismo. Cuando tú te identificas tan fuertemente, orgullo nacional, que asumes casi toda tu identidad en el grupo tuyo. Pero nacionalismo, y Jesús lo está dando claro aquí, no es lo mismo que cristianismo. ¿Me siguen? El reino de los cielos no es lo mismo que los Estados Unidos. Y yo quiero dejar esto claro porque en este país muchas veces las dos se han confundido. Que yo soy un nacionalista, yo soy un gran cristiano. No, mi hermano. Puede que sí, puede que no. Veremos. ¿Cómo tú respondes al llamado de Jesús en Mateo 26? ¿Estamos acá? Tu cristianismo y tu ciudadanía en el cielo va por encima de tu nacionalismo y de tu ciudadanía en la tierra. ¿Acaso no es ese el mensaje del buen samaritano? El buen samaritano era un samaritano, obviamente. No se llevaba bien con los israelitas. El samaritano pudo haber mirado y decir, esta persona necesita ayuda, yo lo sigo por aquí porque este es mi rival. Santo. Y me voy. El Señor, como tú le respondas a esa persona, te va a juzgar a ti. Amén. Pero así de celoso es Jesús con los migrantes. Es tan celoso que es muy típico ver desde Génesis hasta Apocalipsis equiparar al inmigrante o al forastero
a las viudas, a las personas con las que la iglesia, su gente tiene que encargarse de cuidar. Imagínense, en Hebreos 13:2 dice que le mostremos hospitalidad a los extraños porque algunos, sin darse cuenta, han albergado ángeles. Pueden buscarlos en Hebreos 13:2. O sea, es un mandato bíblico, el de cuidar de los migrantes en medio nuestro y el de defenderlos. Esto no es un asunto político, esto es un asunto del reino político de los cielos. ¿Estamos acá? Entonces, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir Jesús en Mateo 25? Que es imposible decir que amamos a Cristo, pero no amamos a los inmigrantes. Que es imposible decir que amamos a Cristo, pero no amamos a aquellos a los que Cristo amó. Que es que amar y defender a los inmigrantes está ligado intrínsecamente, ligado a nuestra relación con Él. Y la consecuencia, sí, es de salvación. Pero no me miren a mí. Como yo le digo a la gente, a mí no me echen la culpa. Mira quién está hablando en este verso. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios. Sí, la consecuencia es de salvación. La consecuencia está entre ¿eres oveja o no lo eres? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que cuando llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar, ¿a qué iglesia fue que tú ibas? Yo iba a la primera iglesia bautista de qué. No, te va a preguntar, ¿cuántos vecinos tuyos tú tenías que eran migrantes? ¿Cuántas personas alrededor de tu comunidad tenían hambre? ¿Cuántas personas alrededor tuyo estaban siendo oprimidas? ¿Qué tú hiciste? Eso es lo que Él va a preguntar. ¿Ok? Así que ya entendemos cuál es el corazón serio, esto no es broma, de Jesús hacia los migrantes. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre el plan y el propósito eterno de Dios sobre el tema migratorio. Y podemos percibir algo de eso en Efesios 2:14, del 14 al 16, y después en el versículo 19. Podemos percibir algo de eso. Sobre todo, Pablo le llama el misterio. Ustedes saben que Pablo habla mucho de el misterio de Dios que se le escondía a las personas. No necesariamente estaba escondido, era que nuestros corazones estaban endurecidos. Vamos aquí. Efesios 2, del 14 al 16 dice: porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanza. Está hablando aquí a los israelitas, para crear en sí mismo, o sea, en Él, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, mediante que la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Miren el verso que utiliza: matando en ella las enemistades. Así que ya no sois extranjeros, o sea, podríamos ponerle, ya no eres inmigrante, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El plan de Dios desde el inicio fue unir todos, judíos y gentiles en este caso, que era el resto del mundo, todo lo que no era judío, gentil, todo lo que no era israelita era gentil. Era unirlo todo en Cristo. Ese es el plan de Dios. Porque en Él, sobre Él, para Él, todo fue hecho. Según lo dice incluso Pablo, y sobre Él todo se sostiene. Ese plan, de hecho, el plan de Dios con los migrantes es mostrar el amor y la unidad de Cristo. Si tú eres un migrante, el Señor está llevando la oportunidad para que quienes son sus hijos en otros lugares puedan mostrar el amor suyo hacia ti y expandir el reino. Ese es el plan de Dios, bien sencillo. No hay que buscarle muchas cosas. El misterio está ocultado, como decía Pablo, por nuestros corazones, no necesariamente porque el Señor no ha sido expreso y claro con nosotros, ¿no? Un ejemplo claro de eso es Jonás cuando va a Nínive. Jonás
se conoce mucho la historia de Jonás como el profeta que le dijo al Señor, no voy a hacer lo que tú quieres, lo que tú me dices que yo haga. Pero la historia de Jonás a Nínive poco tiene que ver con Jonás, tiene más que ver con el corazón de un Dios que conoce que en Nínive la gente es pecadora, la gente tortura a los que están allí. Cuando estamos hablando de tortura, les cortaban brazos, les sacaban los ojos, leían las historias. Esta gente era bien mala con los israelitas. Por eso mismo era que Jonás decía, yo para la tierra de los cárteles, yo no voy para allá. Pongámoslo, vamos a ponerlo ahora, vamos a ponerlo en contexto actual. Yo para el cártel, para allá yo no voy. Y el Señor dijo, no, es que tú vas para allá y les vas a decir que se arrepientan, porque si no, el que los va a justiciar soy yo. Y vemos a Jonás haciendo todo para no ir. Pero miren la locura del amor de Dios, que es el mensaje de esto. Que es decir, esos que están allá necesitan de mí. Y mi amor tiene que ser compartido a ellos. Y curiosamente se arrepintieron. Ese es el mensaje. Mi palabra tiene que llegar a ellos. Y estamos hablando del Viejo Testamento. Cuando es claro que el pueblo elegido por Dios son los israelitas, el Señor está diciendo, lo único que puede cambiar a esa gente es mi amor. ¿Estamos acá? Amén. No hay barreras al amor de Dios. Entendamos eso. Gente, Abraham fue un migrante. El Señor le dijo, deja Ur de los caldeos, tu tierra, tu parentela, hacia donde yo te muestre. Sin decirle al principio hacia dónde iba. José fue migrante. Saben toda la historia de José. Daniel fue migrante. De hecho, José y Daniel fueron migrantes involuntarios, porque ellos a José lo vendieron. O sea, no es como que él dijo, me quiero ir para Egipto. No, terminó allí por cuestiones de la vida. Y David era como si pudiéramos decir un solicitante de asilo, porque Saúl lo estaba tratando de buscar para asesinarlo donde quiera que se escondía. Y caía de pueblo en pueblo con 200 hombres pidiendo, oye, yo necesito algún espacio aquí. Esa es la historia de David cuando se acercan a Nabal. ¿Recuerdan esa historia, no? Ese tipo de historia. Pero si se dan cuenta, en muchas de estas historias hay un tema típico, y es la ley. Cómo la ley de los lugares eran un impedimento para lo que Dios quería. Y yo quiero hablar un poco de este tema rapidito. Yo quiero que nosotros, por un momento, los cristianos, los que leemos la palabra, entendamos que ser un law-abiding citizen, un ciudadano que cumple con la ley, no necesariamente significa que tú eres un buen cristiano. Porque hay leyes que pueden ser injustas. Si fuera así, Martin Luther King no sería un tipo cristiano, porque la ley de su tiempo decía que los negros eran menos que los blancos. Que todavía hay indicios de eso, déjenme decirle. No necesariamente el que tú cumplas con la ley te hace un buen cristiano. Hay leyes que son injustas, y eso lo vemos en la palabra, porque nosotros tenemos una ley, nuevamente, mayor a la de la tierra. Amén. Si no, si estuviéramos aquí en el tiempo de los nazis y tuviéramos un hermano judío, tendríamos que matarlo o entregarlo para que lo mataran a él y a su familia en un campo de concentración. Y después venir un domingo aquí a adorar al Señor. Señor, gracias, te alabamos, entregamos al judío para que lo mataran. Y en este país hay leyes que no necesariamente requieren que tú entregues personas a los campos de concentración, pero hay leyes injustas, sobre todo las migratorias, y eso hay que reconocerlo. Y nosotros como cristianos tenemos que entender cuáles son aquellas que tienen un elemento de moderación, de entender, y cuáles son aquellas de crear una diferencia, de organizar, y cuáles son aquellas que están totalmente fuera de lo que es nuestro llamado como cristianos. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un ministerio en Harlingen con un hermano de ayudar a los migrantes cuando los dejan en el aeropuerto de Harlingen. A veces ellos no tienen conocimiento de cómo van, ni nada, qué es lo que van a hacer. A veces requiere que los transporten del aeropuerto a nuestra casa o a algún otro lugar para que pernocten, porque su avión se va el otro día. Y aquí tenemos madres que no se han aseado, bañado por meses, semanas. Tenemos niños que tienen necesidades. Y en el mes de, no recuerdo cuál mes fue, el gobernador de Texas dijo que no se podían transportar migrantes en personas privadas.
Y yo como cristiano dije, eso es una violación a mi derecho de libertad de religión, porque yo, por encima de eso, tengo que atender a ese migrante que está a 100 pies de donde yo vivo. Que cumpla, que pase lo que pase, yo estoy respondiendo a mi Dios. O sea, que esto no es algo de otros tiempos, esto es ahora. ¿Entendemos? Quiero dejarlo claro porque quiero que entiendan lo importante que es para el Señor. Ahora, ¿cuál es el plan? Ya les dije cuál es el corazón del Señor, el plan y el propósito del Señor, y cómo no caer en la trampa del law-abiding citizen. Ahora, ¿cuál es el plan y el propósito del diablo para con los inmigrantes o los migrantes? Pues bien sencillo, lo contrario. Si el Señor quiere unirlo todo en Cristo, Satanás lo que quiere es crear divisiones, enemistad. Si el Señor lo que quiere es propagar el Evangelio, Satanás lo que quiere es propagar el odio, el discrimen. Fácil de entenderlo. Ahora, ¿cómo vemos las manifestaciones, yo diría, satánicas hacia los migrantes hoy día? ¿Cuántos de ustedes, y les voy a pedir que levanten la mano, cuántos de ustedes conocen lo que es la teoría del gran reemplazo? La teoría del Great Replacement. ¿Han escuchado eso? ¿Quién la ha escuchado? ¿No la han escuchado? Okay. Esto es una teoría que está ahora mismo vivo y coleando y le ha costado la vida a muchas personas. Y se ha metido en nuestra política en los Estados Unidos. Les voy a leer lo que dice. La teoría del gran reemplazo lo que establece en términos generales es que hay una conspiración. O sea que hoy día hay muchas conspiraciones, todo el mundo se inventa conspiraciones. Hay una conspiración que tienen los gobiernos de países occidentales, término occidental muy bonito para decir de blanco, de sajones europeos, entiendas Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, europeo, que hay una conspiración de esos gobiernos para cambiar las leyes migratorias y permitir que personas brown y judíos y negros entren para quitarles el poder a ellos. Esto no es mentira, esto está pasando. ¿Y saben cuál es el lugar? Esta teoría empezó, bueno, quienes han escrito sobre la teoría es en Francia, son nacionalistas franceses como Renaud Camus y Jean Raspail. Pero el lugar en donde ha tenido más arraigo es en los Estados Unidos. Aunque haya empezado allá, que en realidad no ha empezado, eso es históricamente, eso viene desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que, como estamos hablando de la Biblia, es más, esto no es algo de ahora, ¿no? Pero he encontrado más arraigo en los Estados Unidos. Les voy a leer los siguientes relatos donde esa teoría ha salido a relucir. El sábado 14 de mayo de 2022, hace un mes atrás, recuerden, 10 afroamericanos fueron asesinados en un supermercado en Buffalo, Nueva York. ¿Recuerdan eso? La matanza de Buffalo antes de la de Uvalde. Por un terrorista quien afirmó, porque para colmo hacen manifiesto, quien afirmó que el motivo que lo impulsó a disparar a mansalva, un active shooter, ¿no? Y asesinar a toda la persona negra que viera en su camino era la teoría del gran reemplazo. O sea que los hispanos estaban aquí, bueno, en este caso los negros están para reemplazar a los blancos. Hablamos de eso ahorita. Pero en agosto de 2019, otras 23 personas murieron en un tiroteo masivo, y esto lo van a recordar, en Walmart, en El Paso, Texas. Que se lo recuerdan. Esta vez el terrorista se dirigió a asesinar a todos los compradores latinos. Y el manifiesto que dejó hizo referencia a la teoría del gran reemplazo y a temores de una invasión hispana de Texas. A una invasión hispana. Yo no creo que muchos de ustedes ni yo vinimos con armas, pero vamos, es lo que decía. El 15 de marzo de 2019, 51 personas murieron en ataques terroristas consecutivos contra la mezquita contra mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. El manifiesto del asesino hacía referencia directa a la teoría del gran reemplazo como la inspiración del tiroteo. 5 meses antes de eso,
el 27 de octubre de 2018, 11 judíos fueron asesinados en una sinagoga en Pittsburgh. ¿Recuerdan eso? En Pittsburgh, Pensilvania, en el 2018. En uno de los más mortíferos ataques contra la comunidad judía en los Estados Unidos. La creencia del tirador en el gran reemplazo precipitó el ataque, ya que creía que Hayas es una organización que provee ayuda a inmigrantes y refugiados en los Estados Unidos y en todo el mundo. Creía que Hayas es una organización judía estadounidense sin fines de lucro, y ellos creían que Hayas estaba trabajando para, y cito, traer invasores que maten a nuestra gente. Es lamentable que estas noticias ya no nos sorprenden, pero lo que a veces se nos pasa por inadvertido son las motivaciones de quienes hacen estas cosas. El gran reemplazo. Si usted y yo somos latinos, hay una creencia de muchos, no estoy diciendo de todos, quiero dejar claro, de que nosotros vinimos aquí a reemplazarlo. Y hay muertos, ya esto tiene muertos. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas historias? Y esta es la parte más escalofriante de toda esta historia. Tienen en común que han sido hombres blancos, no para hablar mal de ellos, pero es lo que tienen en común. O sea, no lo puedo quitar, todos han sido por ellos. Que han asesinado obviamente asesinado a minorías étnicas y raciales. Y aquí que es la parte más escalofriante. Muchos de ellos dicen que estaban haciendo el trabajo del Señor. Ellos son cristianos. O sea que tenemos ahora nuestro propio grupo, nuestros propios terroristas, diría yo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que estos hombres digan que son cristianos? Si el mismo Cristo expresó claramente su amor por ellos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la hemos leído en Mateo 25, cuál es la voluntad del Padre. Hermano, hay que discernir, porque en este país hay muchas personas que predican a Dios, que dicen que predican a Dios y lo que predican es orgullo nacional. Hay gente que predican, dicen que predican cristianismo y lo que predican es nacionalismo. No confundas una cosa con la otra. La bandera americana no es la cruz, y ni Trump ni Biden son Jesucristo. Ni son salvadores de nadie, sino de ellos mismos. Vamos a hablar claro. Y recuerden por último que no somos de este mundo. Si vamos más adelante, el escritor de Hebreos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que si con algo nos comparan, es con la experiencia del migrante. Nosotros también estamos aquí prestados, como decimos en Puerto Rico. Estamos aquí prestados. Pero, y con esto voy terminando, esta teoría del gran reemplazo es vieja también. No podemos decir que es reciente, que unos franceses intelectuales la escribieron y que ha tenido mucho arraigo en los Estados Unidos. Permítanme decirle que no es así. Si vamos a Éxodo 1, del 1 al 22, y lo leemos completo, y no voy a hacer eso completamente ahora, 22 versículos, pero vemos que eso era lo que motivó al faraón a asesinar a los niños menores de edad judíos, bueno, a los niños judíos. Y sí, lo voy a leer del versículo 9 en adelante, dice, para que sigan, como la Biblia nos viene hablando de esto hace mucho tiempo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, esto es el versículo 9, y más fuerte que nosotros, esto dijo el faraón. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que les molestasen con sus cargas. Ojo, pusieron en contra de los israelitas, de los migrantes, el sistema de los taxes. Cualquier realidad con el día actual, no, ustedes determinenlo. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. O sea, quienes les edificaron las ciudades a los hebreos, a los egipcios fueron los hebreos. ¿Se parece mucho a la realidad del día de hoy?
¿Quiénes son los que edifican las casas? ¿Quiénes son los que recogen la manzana? ¿Quiénes son los que están trabajando de sol a sol, levantando la nación? Migrantes, ¿no? Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, y tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Estamos hablando de, ¿cuántos? 6.000 años atrás, sabrá Dios cuánto. ¿Okay? Hagan ustedes la matemática. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en los partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esta parte a mí me llama mucho la atención, porque nada revela que las parteras conocían a Dios. O sea, posiblemente adoraban a los dioses egipcios, y con todo eso tuvieron la moral de decir: esto como que no está bien. Y hay gente aquí, a veces, y yo lo digo, me hablan del Señor, y con una animosidad hacia los migrantes, que yo digo, yo conozco unas parteras que creían en otro Dios que tenían una más moral. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón. O sea, no tan solo es que se negaron, es que le respondieron al Faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Yo no sé si eso es verdad, pero si fue una mentira, fue una buena mentira para salirse del paso de que le hiciera algo el Faraón. Eso lo digo yo acá. Y Dios hizo bien a las parteras. O sea, Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, escuchen, a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ya que las parteras no le hacían caso, dijo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿No es esa la teoría del gran reemplazo en el tiempo de los egipcios? Sí, eso era. ¿Ven cómo las cosas hoy no son tan diferentes como las que la Biblia nos relata? Lo interesante, y con esto voy terminando, es que Israel cambia. Israel, cuando está en como decimos en Puerto Rico, en la rueda, en la parte de abajo de la rueda, le ruega al Señor que los salve cuando ellos son esclavos de otros. Pero cuando llegan ellos al poder, a veces esclavizan a los que son forasteros. O sea, esto pasa, y ustedes lo tienen que haber visto, y lo digo yo que soy abogado de inmigración. Después de que un hermano consigue la ciudadanía, yo no sé de dónde le sale el ego y el orgullo, y se me transforma. Y ya no quieren trabajar con un compañero migrante ni ayudarlo. Ya eso es otro problema de otro. Y yo digo, bueno, pero si es que hace una semana atrás eras tú. O sea, yo te llamo ahora para decirte que eres ciudadano, hermano. Hace 2 horas eras tú. El pueblo de Israel también le pasaba a eso, gente. Si vamos a Éxodo 22-21, dice, se lo tiene que recordar el mismo Dios. Decirle: no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Y también les recuerda que no utilicen las leyes para ponerse los israelitas por encima de los extranjeros. En Éxodo 12:49 dice: la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero entre ustedes. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero entre ustedes. Pregunto, ¿ha cambiado el corazón del hombre mucho desde los tiempos de Egipto? La Biblia es clara, pasa lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, el mismo odio hacia los inmigrantes, a los migrantes, al extranjero, el
el odio al otro, al de otro país, que inspiró a Faraón y a los asesinos en nuestro tiempo, que inspiró al Faraón y hoy día a los asesinos, continúa inspirando a gente en este país, incluso gente en nuestras iglesias. Gente en nuestras iglesias. Hay que aceptarlo. Tenemos terroristas en nuestras iglesias, en los púlpitos. Yo escuché un pastor hace 2 semanas atrás decir que a todos, y esto no es político, pero obviamente lo diría igual si fuera al otro lado, decir que a todos los demócratas que se fueran de su iglesia que son asesinos. Y espero yo que no haya habido otro demócrata diciendo todos los republicanos que se paren y se vayan porque son asesinos, porque están mal los dos. Quiero darlo claro. Hubo otro pastor que los otros días dijo que los homosexuales son abominaciones, y eso se puede, no estoy cuestionando el argumento y no pienso discutir, eso es un asunto que discutan ustedes con su pastor. Pero lo que sí él dijo es que había que matarlos. O sea que, en vez de amarlos y mostrarles el amor de Dios, la respuesta es matarlos. Esto se está predicando hoy día en los púlpitos. Pero el mismo odio con el que el diablo sigue haciendo su agenda, el Señor, ese mismo espíritu que proveyó la salida a los israelitas, va a proveerte a ti el sustento para tu familia y el cuidado que amerita, porque Él es el Dios de los migrantes. Lo fue antes y lo es hoy. El mismo Dios que derrumbó un imperio por creer en esa teoría, si tiene que derrumbar a esta gente, perdonen que se los diga, lo hace. Y yo no tengo problemas de lealtades aquí, aunque, como dice la canción, si cayera el mundo yo diré, solo por tu gloria yo vivo, Dios. Pero no se confundan, el Señor no está de acuerdo con esto. Nuevamente, derrumbó un imperio por esto. Ya hemos visto el corazón, el plan y el propósito de Dios con los migrantes, y también hemos visto el del diablo y cómo se manifiestan las dos cosas a la vez. Tengo que también hablar que habemos iglesias de todas las denominaciones con las que yo también participo, ¿no? En diversos grupos y coaliciones, ayudando a los migrantes cuando llegan a nuestra frontera, tratando de buscarles hospedaje cuando llegan a los Estados Unidos, tratando de llevarlos a sus patrocinadores y dejando que el proceso se dé, porque lo menos que tienen de derecho es un debido proceso de ley y que se determine si tienen méritos o no méritos sus casos. Y por último, recuérdense, ustedes son unos migrantes, somos, y nosotros también, y yo también, somos todos peregrinos y extranjeros. Miren, si lo puedo resumir la predicación de hoy es de esta manera. Cristo es demasiado precioso, glorioso, maravilloso y especial como para convertir su gracia y su amor en odio. Nunca hagamos eso, por favor. Pero el amor que nos ha dado Él a nosotros, compartámoslo con los demás. Que el Señor te bendiga. Oración por los migrantes. Oh Cristo peregrino, tú que hiciste de tu vida un caminar hacia el encuentro con los hermanos para llevarlos al Padre, te pedimos por todos aquellos que andan de camino, lejos de su tierra y viven la experiencia de la migración. Ellos son nuestros hermanos que buscan encontrar un trabajo digno que asegure el sustento de sus familias. Señor, condúcelos hacia una tierra que los alimente sin explotarlos ni quitarles la identidad. Tú mismo te identificas con ellos, ya que fuiste a Egipto junto con tu madre María y con José. Ellos necesitan, además del pan material, de tu palabra de vida, para no perder los valores de su cultura y de su fe. Señor, que tu Espíritu los fortalezca en el amor y la esperanza para que continúen el camino hacia la tierra prometida, viviendo la justicia,
la solidaridad y la paz. Oh Jesús, bendice a los migrantes, guárdalos junto a tu corazón, llena sus vidas con el amor que proviene de ti. Bendice también a los voluntarios que asisten a los migrantes y refugiados en otras partes del mundo. Ayúdalos a entender sus necesidades y las de sus familias.